Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la resolución del primer examen sumativo de la Universidad Nacional del Santa que se llevó a cabo hoy, día domingo 16 de febrero del presente año 2025. Y jóvenes, así que vamos a dar solución a las preguntas que nos han venido en el área de psicología. ¿Ya? Vamos a ver cómo ha ido nuestra preparación en todo este tiempo y definitivamente pues vamos a ver reflejado ese resultado ahora que vamos a resolver dichas preguntas, no sin antes dar un especial agradecimiento, dar la bienvenida también a nuestro buen amigo, ¿sí? Juan David, que de hecho ya también se ha suscrito, ya forma parte de nuestra comunidad académica, y pues gracias a él que nos ha facilitado, nos ha proporcionado el examen, ¿sí? Específicamente el área de medicina y enfermería, y también su servidor pudo conseguir el examen del bloque de la Facultad de Humanidades. La diferencia radica solamente, mis estudiantes, que en el área de humanidades ha venido una pregunta más de psicología y para enfermería y medicina una pregunta menos, ¿sí? En total, si lo unimos, son en total 6 preguntitas. ¿Ya, jóvenes? Bien. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a pasar a la acción. Correcto. Vamos a compartir pantalla por acá y vamos a ver qué nos depara. ¿Qué preguntitas tenemos por aquí? ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Solucionario de psicología del primer examen sumativo, ciclo 2025-3 de la prestigiosa Universidad Nacional del Santa. ¿Ya? Muy bien, a cargo de su servidor, su profe Abel. Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver, ajá, nos dice, según Freud, padre del psicoanálisis, ¿qué nos dice? Según Freud, es la única estructura de personalidad que está presente desde el nacimiento, cuyo objetivo es satisfacer sus deseos. Ajá, ¿ya? Nos habla de estructuras de la personalidad. Dicho sea de paso, hay que tener en cuenta que Freud no habla sobre tipos de personalidad. Él habla de estructuras de la personalidad, ¿ya? Y cuando hablamos de estructura, hablamos de componentes, de elementos, y que esos elementos van a configurar un todo. Y ese todo se conoce como la personalidad. Repito, Freud, no nos confundamos. En ningún momento nos habla de tipos de personalidad. Profe, no, no. Nos habla sobre estructura de personalidad. Entendiendo esa estructura, como ya mencioné en breves instantes, como los componentes o los elementos que van a configurar a la personalidad o que forman la personalidad. Ya tiene componentes entonces. Muy bien. Aquí coloqué un gráfico para un esquema, el esquema del iceberg, muy conocido, para entender, para lograr comprender mejor esta preguntita. ¿Ya, jóvenes? Hay que empezar diciendo que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, empezó abordando un primer tópico, ¿sí? Un primer tópico, que es la estructura, o sea, cómo está conformada la mente. ¿Y por qué habla de la mente, profesor? Si el tema es de la personalidad. Es que quiero que tengas en mente algo.
y que por favor no lo olvides. Escúchame bien. Para Freud, para Freud, la personalidad, ¿sí? La personalidad está determinada por la mente. Repito, la personalidad está determinada por la mente. En ese sentido, entonces, hay que conocer a la mente. Y para Freud, en su primer tópico, él menciona que la mente está estructurada, o sea, está compuesta por tres elementos. Incluso le dio una ubicación, un lugar. Primer componente, entonces, el consciente, que ven por aquí, miren, la parte consciente. Y la parte consciente hace referencia a los pensamientos, a las emociones, a los sentimientos que están presentes en la actualidad, en el presente, en el aquí y en el ahora, jóvenes, y del cual, vale la redundancia, yo soy consciente de esos pensamientos, soy consciente de esos sentimientos, de esas creencias y de todo lo demás. Por ejemplo, en este momento, yo soy consciente que estoy hablando frente a ustedes. Soy consciente que hago uso de mis manos para poder expresar las palabras. Soy consciente que en este momento, ¿sí? Estamos resolviendo el examen sumativo de la Universidad Nacional del Santo. ¿Correcto, jóvenes? Soy consciente que tengo una sensación de bienestar, de placer, ¿correcto? Soy consciente de que hoy es domingo, 16 de febrero, del presente año 2025. O sea, jóvenes, el consciente nos da información, pues, ¿no? Valga la redundancia, de del presente, de la realidad y que influye también en nuestra personalidad, ¿ya? Ese es el primer componente de la mente, según Freud. Pero también tenemos por aquí al preconsciente. El preconsciente, ahí está nuevamente todos los pensamientos, los sentimientos, todos los recuerdos, toda la información, escúchame bien, del pasado, pero que tú puedes evocarlo fácilmente. Es decir, evocar significa recordar, o sea, es información que está en el pasado, pero que con mucha facilidad tú puedes volver a recordarlo. ¿Está bien? Por ejemplo, yo me acuerdo que la semana pasada, en la prestigiosa academia, una de las mejores allá en Santa, Star Academy, abordamos la temática, ¿ya? Sensación y percepción. ¿Eso dónde está? En mi preconsciente. ¿Por qué? Porque aunque ese dato que acabo de mencionarte ocurrió hace una semana, yo lo puedo evocar con facilidad, puedo recordarlo, pero no solamente hace alusión a días o semanas, incluso a información eh, incluso de años, ¿sí? Como por ejemplo, recuerdo la primera vez que empecé a estudiar idiomas, por ejemplo, como el hebreo o el griego bíblico, en el año 2015. Recuerdo cómo fue esa primera experiencia, ¿ya? Os recuerdo también la primera vez que fui a la universidad, primer día de clases, ¿correcto, jóvenes? Es decir, en el preconsciente está toda la información del pasado, pero que tú puedes
evocarlo, recordarlo con facilidad. ¿Ya, jóvenes? Y claro, eso también va configurando, va determinando tu personalidad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me acuerdo que en esa universidad pasé muchas experiencias muy gratas, entonces eso puede hacer que yo pueda regresar nuevamente a mi casa de estudios y pues tener ahí una experiencia nuevamente que viví. Entonces se dan cuenta cómo esa información que aunque está en el pasado, de alguna forma también determina mi personalidad. Pero, jóvenes, dice también Freud que hay otro componente que difícilmente accedemos a ello, y es que no nos acordamos con precisión de todas las cosas. Es más, hay experiencias, hay pensamientos, hay emociones, sentimientos que aparentemente lo hemos olvidado y no lo recordamos. Pero Freud dice, no, no es que realmente no exista, sí existe. Y está en lo que él denominó el tercer componente, que es el inconsciente, y que de hecho es de mayor capacidad. Miren, el inconsciente. En el inconsciente, para Sigmund Freud, están todos los pensamientos, las ideas, los sentimientos, las emociones, y jóvenes, eh, que aunque ya no podamos evocarlo, recordarlo, ¿está bien? No significa que no existan. Existen. Están en el sótano, al fondo de nuestra mente, pero ahí está. Y muchas veces está determinando tu personalidad. Para Freud el inconsciente determina la personalidad. ¿De jóvenes? Y básicamente pues aquí están los traumas, las vivencias que han generado un impacto profundo, severo muchas veces. Por eso mencionaba ahí como una especie de trauma psicológico. Y ya vamos a ver por qué de alguna razón pues se han quedado ahí en el inconsciente. ¿Ya, jóvenes? Pero aquí tenemos un primer tópico, a grosso modo, de lo que Freud mencionó sobre la estructura de la mente, cómo está formada, por qué elementos, por qué componentes, la mente. ¿Los jóvenes? Sin embargo, hubieron muchas críticas, la consideraron que era muy limitada, consideraron que era muy estática, así que Freud posteriormente saca un segundo tópico, pero este tópico tiene que ver más con la dinámica, ya no habla un tanto de estructuras, más bien va a emplear el término instancias. Hay instancias psíquicas, ya en esa mente hay instancias psíquicas que no son estáticas, ya, jóvenes, sino que más bien interactúan entre ellas, o sea, son dinámicas, ya. Es así como planteó pues este segundo tópico. Entonces, si nos damos cuenta, el primero es más estático, habla más de las estructuras y se quedó ahí. Es como decir, la mente está conformado por consciente, preconsciente e inconsciente, y más nada. Pero Freud dice, no, el psiquismo humano es dinámico, está en constante funcionamiento. Y el segundo tópico entonces nos habla más del funcionamiento, de la dinámica de esas instancias psíquicas que están en la mente, al cual él denominó ello el yo y el super yo. Jóvenes, y aquí sí prestemos atención porque esto
va a responder esa pregunta que nos acaban de mencionar. ¿Jóvenes? Bien, entonces, ¿qué sería el ello? Según nuestro buen amigo Freud, ¿qué sería el ello? Jóvenes, a ver, en términos sencillos, para que esto sea comprensible. Para Sigmund Freud, el ello es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar, ¿ya? Es decir, está presente desde que nacemos. Es decir, es innato. Ya venimos con ella. ¿Ya, jóvenes? Repito, está presente desde que nacemos. Y por lo tanto, va a ser durante los 2 primeros años de nuestras vidas la que nos va a mandar. ¿Y por qué decimos que es la que de alguna manera nos va a mandar? Porque el ello, escúchenme bien mis estudiantes, el ello se mueve, se rige por el principio del placer. Un placer inmediato, un placer de ya, ya, ahora mismo. No hay que esperar. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Come. ¿Tienes sed? Come. Sin importar si vas a perjudicar a otro, si faltan otros también comer, si faltan también otros tomar agua. No, no me interesa. Yo quiero satisfacer mi necesidad. ¿De jóvenes? El ello. Profe, ¿sabes? Como que un tanto egoísta. Claro que sí. ¿Ya? Entonces Freud dice que en realidad está presente desde que nacemos y durante los 2 primeros años de vida. Entonces, decíamos también que el ello está regido, ¿ya? Por el principio del placer, pero un placer inmediato, que no quiere esperar. Y por eso lucha, escúcheme bien, por hacer que las pulsiones primarias, ¿ya? Rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a mediano o a largo plazo que eso pueda conllevar. Profe, esto es como que un tanto caprichoso, ¿no? Claro que sí, si quieres decirlo de esa manera. Por ello, se suele considerar al ello, a esta instancia psíquica, al ello, que se llama ello, se le suele considerar como la parte animal o como esa parte instintiva del ser humano o como esa parte irracional, porque tú sabes que los animales no razonan. ¿Y por qué se dejan llevar entonces? Por su instinto. Entonces Freud dice que esta estructura es como que más animalizada. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si todos los seres humanos solamente fuéramos regidos por el ello, o sea, por el principio del placer inmediato, de conseguir las cosas ahora mismo, un ya ya que no espera? ¿Te imaginas cómo sería la vida en sociedad? Sería totalmente un caos. No habría normas, ¿correcto? Leyes. Y si las hay, pues no le interesa, las transgrede. Jóvenes, es como, por ejemplo, vas por la calle y de pronto sientes ganas de miccionar. ¿Y qué te va a decir tu ello? Micciona, ahorita, ahí mismo. Pero, pero, jóvenes, imagínate, imagínate el caos que podría ocasionar porque puede que ahí, tú sabes que esté prohibido, pero el ello no le interesa. ¿Y qué te va a decir? Micciona, sin importar el lugar donde estés, la hora que sea, quienes estén ahí. ¿Sí, jóvenes? Entonces, no solamente el ello es esa instancia psíquica,
que de alguna manera determina la personalidad. Para Freud hay una segunda instancia psíquica que está también ahí en la mente y al cual él le llama el superyo. Y el superyo son las normas, son los valores, las leyes, las creencias, las costumbres, la ideología, ¿ya? Que están en tu sociedad y que muchas veces tus padres, familiares, profesores se han encargado de darte a conocer. Por lo tanto, jóvenes, el super yo, escuchen bien, el super yo ya no se rige por el principio del placer, sino que se rige por el principio del deber. Entonces, para que sea más entendible, con este ejemplo, supongamos que tú vas por la calle, caminando, pasas por un puesto eh, que venden dulces, dulces como por ejemplo tradicionales, King Kong, alfajores, ¿no? Repostería, y tienes hambre. Y Toyo te dice, mira, acá hay alfajores, King Kong, dulces, come, come ahorita, satisface esa necesidad, ya, ya. Y si nosotros nos dejáramos regir, conducir solamente por el ello, imagínense el problema en que nos meteríamos. Pero es ahí cuando aparece como que esa voz interior que te dice, no, no, ¿quieres comer? Si eres un menor de edad, un niño, te dirías, mejor pídele a papá o a mamá que te compre, pero no lo cojas, no sustraigas eso porque no te pertenece. Profe, o sea que como que el super yo nos humaniza. Claro que sí, nos humaniza porque si hicimos que el ello es más animal, es más irracional, es más instintivo, entonces el super yo trata de alguna manera de humanizarnos con las reglas, con las normas. ¿Sí, jóvenes? Es como igual, el ejemplo anterior, vas por la calle, tienes ganas de miccionar y tú te dice, micciona, micciona. Y cuando ya estás por miccionar, aparece el super yo y te dice, recuerda, no, no lo hagas, porque que mira, tú sabes que este es un lugar prohibido. Entonces, el super yo está ahí. ¿Ya, jóvenes? Y Freud, para concluir, su segundo tópico, que es más dinámico, miren cómo se dan cuenta cómo están en esa dinámica, están interrelacionados. Por una parte, el ello quiere primar, pero aparece el super yo y te dice, no, no lo hagas. Porque recuerda que el super yo se rige por el principio del deber, por el principio de lo que es correcto, la conciencia moral. No lo hagas. Y entonces, ahí podemos notar, jóvenes, que va a surgir un conflicto en esta lucha. Mientras que tuyo te dice, come, no importa, tienes hambre, no tienes dinero, come. Cuando ya quieres comer así, ya estás por... El superior te dice, no, eso no se hace.
Y cuando dices, no, bueno, sí, no, pero tengo hambre, y el ello nuevamente ahí, come. Y cuando quiere nuevamente sustraer ahí el dulcecito, porque el ello te dice, no, hay mucha gente, nadie se va a dar cuenta, come nada más, satisface tu necesidad. Y tú dices, bueno, al final hay mucha gente, y un dulcecito, nadie se va a dar cuenta. Y cuando ya estás por coger, nuevamente el super yo, tú sabes que no es correcto, sabes que lo que estás haciendo no es apropiado. ¿Se dan cuenta, jóvenes, la dinámica? ¿Cómo interrelacionan? Y aparece una tercera instancia, ¿ya? Que es el yo. Pero quiero que vayas más ya haciendo la idea, ¿cómo hay ese conflicto? Y en ese conflicto entre cojo, no cojo, no, ahora sí mejor cojo, no, mejor no, no, sí, no, mejor no. En ese conflicto, ¿qué se va a dar? La ansiedad, la persona se va a poner ansiosa, ¿sí? No sabe realmente qué hacer. Ujú. Porque por un lado, soy yo que le dice, coge, come. El superior le dice, no. Entonces hay un conflicto que le va a generar ansiedad, desequilibrio, y entonces aparece el yo. El yo se rige por el principio de la realidad, de la realidad. Es el que aporta de alguna manera el equilibrio, la estabilidad. Y el yo, que se rige por el principio de la realidad, trata de evitar que el ello gobierne totalmente el cuerpo del ser humano. Y para ello, ¿qué va a hacer? Como que le muestra las posibles consecuencias que puede ocasionar ese acto. Y de alguna manera para bajar ese conflicto de ansiedad, se vale de herramientas, de, de técnicas, que bueno, en el psicoanálisis se le llama pues los mecanismos de defensa, que es una forma que usa el ser humano, ya usa en este caso el yo, para disminuir la ansiedad. Hay muchos mecanismos de defensa. Tenemos la negación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la proyección, la sublimación. La sublimación, por ejemplo, cuando ese deseo reprimido, ¿ya? Ese deseo que está ahí latente, ¿ya? Que está guardado, ¿qué pasa, jóvenes? Va a ser desplazado, esa energía va a ser desplazado a otra actividad, porque a lo mejor ese pensamiento que te quiere conllevar a una acción es algo prohibido, es algo no aprobado. Entonces, la sublimación es que esa energía, entre comillas, negativa, censurada, lo vas a canalizar, lo vas a liberar en otra actividad que es considerada productiva, que no hace daño a otra persona. Entonces, los mecanismos de defensa, de alguna manera, pues ayudan a reducir, a disminuir la, la ansiedad de jóvenes, pero asimismo también esta instancia del el yo, eh, también de alguna forma trata de regular al super yo. ¿En qué sentido? En que el super yo no sea muy intransigente, ¿sí? No sea muy drástico, no sea muy severo. Y digo esto porque recordemos que para Sigmund Freud, por decirlo de alguna forma, la salud psíquica, la salud mental, radicaría en el equilibrio de estas tres instancias. Es decir, si el ello prima,
van a haber patologías, enfermedades mentales. Si el super yo prima es el que domina, también van a haber desequilibrios a nivel mental, mucha rigidez, o como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. Los jóvenes, es interesante cómo estas tres instancias psíquicas interactúan entre ellas y que no es algo estático como proponía en su primer tópico Sigmund Freud, ¿no? Que simplemente dijo, la mente está estructurada por tres componentes, ¿no? Está formada por tres componentes, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y nada más. Pero ya en su segundo tópico, que es un tanto más dinámico, de más interacción, y que ustedes han podido ver reflejado en el ejemplo, pues nos hace ver eh, ese dinamismo del que él hablaba, ¿no? El ello con el super yo, luego interviene el yo, ¿sí? Como para poder estabilizar, equilibrar, y bien jóvenes. Entonces la preguntita nos decía que la estructura de la personalidad está presente desde el nacimiento y cuyo objetivo es satisfacer sus deseos, pues definitivamente, mis estudiantes, es el ello, ¿ya? Acá está, el ello. Ahí está. Muy bien. Casita. Muy bien, jóvenes. Avanzamos. La otra pregunta que ha venido en el examen ha sido lo siguiente. En el condicionamiento clásico, ¿ya? Pavlov, con su experimento, identificó a la campana como estímulo neutro, ¿no? Y para convertir en estímulo condicionado era necesario asociar. Esto, jóvenes, esta pregunta nos conlleva el tema de aprendizaje, al tema del aprendizaje, y específicamente a la teoría del condicionamiento clásico, que es un aprendizaje por asociación de estímulos. Jóvenes, es un aprendizaje, repito, por asociación de estímulos. Y acá también he puesto un esquema para que se pueda entender en qué consiste el condicionamiento clásico, o llamado también condicionamiento respondiente. A ver, jóvenes, Iván Pavlov es un médico fisiólogo de origen ruso, ¿sí, jóvenes? De la escuela reflexológica, ¿sí? Entonces, como médico fisiólogo, él se encontraba estudiando el sistema digestivo de los animales y específicamente estaba estudiando la segregación de saliva que provocaba ante alimentos. Para ello, para ello, este, Iván Pavlov había insertado una cánula en las glándulas salivares de los animalitos y en esa cánula podía medir la salivación, la cantidad. Y en ese quehacer, él observa un fenómeno que le llama mucho la atención y le deja evidentemente pensando. Y es que en pleno experimento se percata que el perrito, que era su sujeto experimental, comienza a segregar saliva y que se va llenando ahí en el frasquito. Y él dice, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué está pasando esto si no tiene comida? ¿Por qué está segregando saliva? Y ante ese fenómeno le llamó la atención. Recordarles que Iván Pavlov tenía un ayudante, ¿no? Que era el encargado de darle la comida a este perrito. Siempre le daba la comida a este perrito. Y vamos a ver que más adelante eh, fue ni siquiera la presencia, tan solo el andar, el caminar. Cuando el perrito escuchaba incluso el caminar del ayudante, ya comenzaba a segregar saliva. Y vamos a ver
A eso se llama condicionamiento. Ahorita le voy a explicar detalladamente cómo es que el perrito se había condicionado. ¿Cómo así? Condicionar es asociar. Él había asociado los pasos del ayudante, que siempre le daba de comer, siempre le traía su comidita, lo había asociado los pasos con comida. Por eso es que cada vez que el perrito escuchaba, mira cómo ya había identificado los pasos del ayudante, de forma automática comenzaba a segregar saliva. Es como decir, llegó la hora de comer, llegó la hora de comer. Había asociado eso. Entonces, vienen jóvenes, para hacerlo muy sencillo, con este esquema bastante simple, pero estoy seguro que ya no te vas a volver a olvidar. ¿Ya, jóvenes? Para algunos les parece confuso, pero en realidad es muy sencillo. Depende también mucho cómo te lo expliquen, pues. A ver, vamos a plantear tres momentos. Iván Pavlov, como todo científico, él va a dividir su estudio en un durante y en un después. Primero, ¿qué fue lo que hizo, jóvenes? Antes del condicionamiento, antes que se dé el aprendizaje, ¿sí? Él comenzó a identificar ciertas variables, ¿ya? Ciertas características de estudio. Comenzó a identificarlas primero. Profe, ¿y qué identificó? En primer lugar, él se dio cuenta que la comida, cuando era puesta en la comida del animal, de forma refleja, si quieres llamarlo así, generaba en el animalito salivación. Jóvenes, segregaba salivación. Entonces, ¿qué hizo Iván Pavlov? A la comida le colocó un nombre. Profesor, ¿qué nombre le colocó? Aquí está, mira. Estímulo incondicionado. ¿Ya? ¿Qué sería entonces un estímulo incondicionado, según Pavlov? Un estímulo incondicionado, que en este caso es la comida, tiene la capacidad, tiene la propiedad, incluso le digo como una propiedad mágica, tiene una propiedad mágica de generar en el otro una respuesta automática. Tiene la propiedad de generar, de provocar en el otro una respuesta automática, refleja. O sea, te va a provocar, te va a sacar una respuesta sí o sí, sí o sí. Entonces, eso identificó Iván Pavlov. Entonces, bueno, la comida tiene esa capacidad, tiene esa propiedad de generar salivación, porque cuando él lo colocó en el perro salivaba. Entonces, le colocó este nombre, estímulo incondicionado. Ya, no te olvides, por favor. Eso es muy importante que lo tengas aquí. El estímulo incondicionado tiene esa característica, tiene esa propiedad de generar en el otro una respuesta automática. Profe, y la salivación, que vendría a ser la respuesta automática, ¿cómo le llamó Pavlov? Le llamó respuesta incondicional. No te olvides, respuesta incondicional. ¿Ya? La salivación automática, ese reflejo automática de salivar, Pavlov le llamó respuesta incondicional. Pero además, también identificó otra variable. ¿Ya? Recuerda que estamos antes del condicionamiento. Él en el antes estaba identificando todavía, estaba identificando. Y también identificó aquí un estímulo y le puso estímulo neutro, que es una campanita, otros dicen que fue un metrónomo, ¿ya? Pero vamos a quedarnos con la campanita. ¿Ya, jóvenes? ¿Y por qué le colocó ese nombre de estímulo neutro? Es decir, para Pavlov, ¿qué sería un estímulo neutro? Un estímulo neutro es aquel estímulo que no genera ningún tipo de reacción en la otra persona, en este caso en el perrito. Él vio que cuando hacía, Pavlov notó que cuando hacía notar la campanita, ¿sí? No generaba nada, o sea, no generaba salivación.
Y él se cercioró en eso, ¿no? Que efectivamente el sonido de la campana no le genere esa respuesta de salivación. Y hizo varias veces y pues comprobó que efectivamente el perrito no salivaba, aunque tenía una respuesta, pero no era de salivación, era una respuesta más bien de orientación. Es decir, si Pavlov, por ejemplo, hacía sonar la campana por aquí, el perrito que estaba acá, inmediatamente, miren, se orientaba su mirada hacia allá, hacia la campana, hacia la campana. Entonces le llamó respuesta de orientación, ¿ya? Que no tenía nada que ver, que era absolutamente normal, era esperado, ¿ya? Pero sí él determinó entonces que el estímulo neutro, el sonido de la campana, escuchen bien, no generaba salivación, ¿ya? Lo único era que el perrito voltease, ¿no? Ante el sonido, pero no salivaba. Una vez que él ya estableció esas variables, una vez que ya identificó, entonces pasa a la segunda fase que te lo he puesto por aquí. O sea, me refiero al durante. Y ese es en esta segunda etapa, mis estudiantes, que va a ocurrir el condicionamiento. O sea, va a ocurrir el aprendizaje. Y quiero, por favor, que tomes en cuenta lo siguiente. Tiene que seguir un orden exacto, específico, que no puede ser alterado. Porque de ser así, o sea, alterado, no se va a dar el condicionamiento. ¿A qué me refiero? Pavlov hizo lo siguiente. Como ya había identificado en un primer momento todos los estímulos, ¿sí? Las variables, ¿qué hizo? Primero, en el durante, lo primero que hizo fue hacer sonar la campana, ¿sí? Inmediatamente, rápidamente, le daba comida. En una próxima ocasión, nuevamente Pavlov hacía sonar la campana, inmediatamente le daba comida. En otra oportunidad, nuevamente, hacía en primer lugar sonar la campana y ahí rápidamente, sin demorar, rápidamente le presentaba la comida. Y así hizo en reiteradas ocasiones, muchas veces. ¿Los jóvenes? ¿Qué logró con esto? Que llegó un momento, jóvenes, que cuando el perrito, y aquí entramos a la fase 3 miren, ¿ya? ¿Qué notó? O sea, Durante solamente asoció, si te das cuenta, en la fase del condicionamiento, en el Durante, solamente él asoció la campana, el sonido de la campana, que sería estímulo neutro, recuerda, ¿ya? ¿Por qué neutro? Porque no generaba nada. Pero ¿con qué lo va a asociar? ¿Con qué lo va a asociar? Correcto, campeón. Lo va a asociar con la comida. ¿Y la comida qué es? Un estímulo incondicionado. Porque tiene la propiedad de que la comida sí, sí o sí, te genera una respuesta de salivación. Entonces, miren lo que hace Pavlov. Miren, bien sabio, ¿no? Agarra astuto, va a asociar el sonido de la campana, que no produce nada, lo va a asociar con otro estímulo que sí produce algo. O sea, profe, asocia algo que no produce nada, no genera ninguna respuesta, lo va a asociar con otro estímulo que sí genera respuesta. Y yo siempre lo digo así, es como si el estímulo que sí genera respuesta, como si le pasara sus propiedades mágicas, ¿ya? Al estímulo que no genera respuesta. ¿Y por qué te digo esto? Como que si este estímulo le pasara sus propiedades mágicas. Es como que, es como que la comida, que es el estímulo incondicionado y que sí genera una reacción, una respuesta de salivación, eso es como que le pasara a la campana. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ya en la fase 3 Pavlov hace la prueba. Después, obviamente, de haber hecho esa serie de asociaciones en muchas ocasiones. Entonces,
Ya en la tercera etapa, Pavlov hace sonar la campana y se da cuenta que el perro comienza a salivar. Entonces, claro, claro, ahí están mis jóvenes. Por eso es que en la tercera etapa, la campana sola, ya sola, sin, digamos que ya sin presencia de la comida, ya no va a ser llamada como estímulo neutro. ¿Cómo se le va a llamar? Pavlov le da un nombre y le llama estímulo condicionado. O sea, este estímulo ha sido condicionado, ha sido asociado a otro estímulo, ¿ya? Ha sido asociado. Ese estímulo está condicionado, ¿ya? ¿Y a qué está condicionado? ¿A qué está asociado? A comida. Por eso es que el perrito, cuando escucha la campana, inmediatamente salivaba. Porque el sonido de la campana, ¿qué le estaba anunciando? ¿La llegada de qué? De comida, de comida. Miren, en eso es el condicionamiento clásico. Es un aprendizaje por asociación de estímulos. Un estímulo que antes no generaba nada, no provocaba nada, ¿ya? No producía nada, valga la redundancia, luego de asociarse con otro estímulo que sí generaba reacción, finalmente este estímulo también va a terminar por generar una reacción, así como este estímulo. Por eso yo le decía, es como que este estímulo que sí genera reacción, que según el experimento sería el estímulo incondicionado, que es el alimento, es como que si el alimento le pasara sus propiedades mágicas a la campana, para que la campana se convirtiera como en ese estímulo, como si fuera comida. Pero claro, Pavlov no le llama estímulo incondicionado, sino le llama estímulo condicionado, condicionado, acá está. ¿Ve? Y la salivación que el perro va a generar, también le coloca un nombre, es respuesta condicionada, ¿ya? ¿Por qué condicionada? Porque es una respuesta que no es ante la comida, sino es una respuesta ante la campana. Por eso, porque en el primer caso sí le llamó respuesta incondicionada porque esa salivación fue ante la comida, pues. Pero acá último, la respuesta de salivación ya es condicionada. ¿Por qué? Porque esa respuesta de salivación la genera en presencia de un estímulo condicionado. ¿Y cuál es el estímulo que se ha condicionado? La campana. ¿Me dejé entender, jóvenes? Genial, genial. Y chicos, esto en realidad es un esquema muy interesante porque con esto también se puede explicar todas las fobias, ¿ya? Las fobias, que es un tipo de miedo, pero es un miedo que te paraliza, que te paraliza. Jóvenes, es un miedo exacerbado, es una fobia, un miedo intenso que te paraliza, ¿sí? Y este condicionamiento clásico, que en ese momento, bueno, se hizo con un perrito, según la historia, hubo un psicólogo que fue muy cuestionado porque lo va a aplicar en un bebé, en el pequeño Albert, de 9 meses, ¿sí, jóvenes? ¿Y qué hace con Albert? Bueno, hoy en día está prohibido, según el código de ética, está prohibido que se haga investigaciones con humanos. Y precisamente fue a raíz de ese problema que hizo Watson, el cual se prohibió el estudio con humanos. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Watson, profe? ¿Qué hizo Watson? Le instaló, le condicionó al pequeño Albert a que le tenga miedo a un objeto que antes él no tenía miedo. Repito, ¿qué hizo con el pequeño Albert? ¿Qué le instaló? El miedo.
¿A qué? A un objeto que antes él no tenía miedo. O sea, lo condicionó a tener miedo a algo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Watson? Este malvado de Watson lo que hizo fue, en primer lugar, tuvo que asegurarse que el objeto en un primer momento no le genere ningún tipo de reacción, porque si le genera reacción, entonces ahí no va a surgir nada. Entonces, él se aseguró que era un osito de felpa, como un animalito, como una ratita, le dio el bebito de lo más normal, jugaba, 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 no le causaba nada, no le generaba nada, ninguna respuesta, como que de rechazo o una respuesta de miedo, no le generaba nada al bebé. Una vez que Watson se aseguró que no le generaba nada, ¿qué hizo? Cogió una barra de metal, ¿sí? Con otra placa, para emitir, o sea, para generar un ruido horrible, estruendoroso, a sus espaldas. Y chicos, y está demostrado que el sonido, escuchen bien, un sonido atroz, un sonido horrible que sea causado a tus espaldas y sobre todo de manera sorpresiva, sin que tú sepas, sin que tú te des cuenta, sí o sí te va a generar una respuesta de miedo, una respuesta de sobresalto, como que vas a hacer así, vas a sobresaltar. O sea, tú no puedes decir, no, profe, conmigo no, esto no funciona porque yo soy machazo, conmigo no funciona. Falso. Ya se ha demostrado que si tú vas caminando y alguien viene por tu tras, despacio, y de manera sorpresiva emite un ruido fuerte, horrible, te va a generar una respuesta de miedo. Va a ser así. O sea, eso se ha demostrado, jóvenes. No, no es que tú digas, no, conmigo no funciona. Y ha pasado, ¿no? Alguien viene por tu tras, tú estás caminando y te hace ¡bum! Así fuerte, de manera sorpresiva. ¡Pum! Y tú haces, y te dices, tranquilo, soy yo, soy yo. Ya, esa respuesta innata. Por eso, jóvenes, en realidad, todas las emociones son respuestas, por decirlo así, incondicionadas. Las emociones son innatas, las traemos de nacimiento, nacemos con ellas. Las emociones no son aprendidas. Todos nacemos con miedo, con alegría, con todo eso, ¿ya? Pero nacemos con eso. Pero no es que tú nazcas con miedo a, no sé, se me ocurre a la araña, con miedo a la rata. Eso llama es un aprendizaje por condicionamiento. ¿Qué es lo que hizo? O sea, tu miedo con el cual tú ya naciste, lo vas a asociar a un determinado objeto o situación. ¿Los jóvenes? Es lo que hizo Watson. ¿Qué hizo? Cuando el bebito Albert estaba jugando con ese muñequito de felpa, que era un animalito, el malvado de Watson inmediatamente se puso a sus espaldas y agarró con un martillazo, así con esa barra de metal, sobre la placa de hierro de metal. ¡Plá! Y el bebé se espantó y cuando se espantó tiró el osito, lo tiró y lloró. Pasado un tiempo, este malvado de Watson nuevamente intenta darle al bebé para que juegue con este osito de felpa y aunque lo ve con cierto recelo, nuevamente acepta jugar y mientras que está jugando con el osito de felpa así, nuevamente el malvado de Watson se coloca a sus espaldas y vuelve a emitir, a generar un sonido ensordecedor, horrible, atroz. ¡Ah! Y el bebé suelta, ¿no? Y esta vez llora, se priva el bebito, ¿no? Lo tira. Y así hizo como dos, creo, dos o una vez más. Y llega un momento, jóvenes, en que tan solo cuando Watson le muestra a la ratita, este de aquí, este osito de felpa, tan solo con verlo el bebé se priva, llora, hasta se orina. O sea, ¿qué había pasado? Ya Watson lo había condicionado. Lo había condicionado a que tenga miedo a este osito de felpa, a este objeto, que cabe mencionar que en un primer momento no le generaba nada, pero después
que Watson hizo que asociara este, este osito de felpa, que en un primer momento no generaba ninguna respuesta de miedo, si lo queremos extrapolar con lo que hemos mencionado, el osito de felpa sería la campana en un primer momento. La campana en el perro no generaba nada, ¿sí o no? No generaba salivación. Lo mismo sucede acá. El osito de felpa no generaba nada en el pequeño Albert, ninguna reacción de miedo. Pero cuando se asocia con un estímulo incondicionado, que tú sabes que el estímulo incondicionado tiene la propiedad de sí o sí sacarte una respuesta automática. En el primer caso del perrito fue el alimento. El alimento tenía la propiedad de hacer salivar automáticamente al perrito. ¿Y cuál fue el estímulo incondicionado con el pequeño Albert? El fierrazo, el sonido horrible de Watson. ¿Ya? Eso está demostrado que un sonido provocado a tus espaldas de manera sorpresiva, sí o sí, te va a generar una respuesta automática de miedo, que se va a evidenciar con el sobresalto. Vas a sobresaltar. Entonces, asoció el estímulo neutro, que sería el osito de felpa, con el estímulo incondicionado, que es el sonido ensordecedor, la barra de metal, y luego de aparearlo constantemente, es como que este sonido ensordecedor le pasa esas propiedades horribles, ensordecedoras. ¿A quién le pasa? A este osito de felpa. Llegando, llegando como que a asociar el bebito. ¿Qué asocia? Ratita, ¿con qué lo asocia? Claro, lo asocia con ese sonido horrible, con ese sonido que para el niño es un traumático. Con eso lo asocia. En jóvenes, miren, miren esa explicación. Y así podemos dar, jóvenes, estamos condicionados a una serie de cosas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando escuchas una canción, te pones triste? ¿O por qué cuando escuchas una canción, te levanta la moral, te levanta el ánimo? ¿Quién te gana de hacer tus trabajos, tus tareas? ¿Por qué? Es condicionamiento. Ese condicionamiento, específicamente por condicionamiento clásico. ¿Mm? ¿Te has preguntado por qué cuando escuchas una música te cambia tu estado de ánimo, te pones triste o te levanta la moral? ¿Por qué? Porque esa música está asociado a un estímulo que en un momento genera o te generó una respuesta de tristeza. Por ejemplo, tú cuando escuchas la canción, supongamos, esa que dice, viejo, mi querido viejo, aunque ya caminas lerdo, como cambiando el tiempo. Esa canción de viejo, mi querido viejo, por ejemplo, ¿por qué cada vez que la escuchas, supongamos, se me ocurre un ejemplo así, te genera llanto, te pone triste al punto de llorar? Antes, cuando tú escuchabas esa canción, no te generaba nada, no te provocaba nada. Pero ahora, ¿por qué te genera eso? Porque justo el día que tu papá murió, o un ser querido tuyo murió, en el velorio colocaron esa canción. Entonces, cuando tú escuchas esa canción, es como que tú la asocias a ese momento de pesar, de dolor, la muerte de tu padre. Te hace revivir. Antes no, porque no estaba asociado a nada. Antes esa canción no estaba asociado a nada. Pero repito, ahora sí te provoca algo porque está asociado a la muerte de tu padre. Jóvenes, así sucede, hay infinidad. ¿O porque esa canción te genera una emoción de cólera, de recelo? Porque a lo mejor lo asocias con la infidelidad de tu ex. ¿Mm? Y claro, o sea, hay muchos ejemplos más, jóvenes. Y así nos pasaríamos horas y horas, pero no quiero que ya se haga muy extenso este video, pero espero por favor que este tema haya quedado eh, interiorizado, tú lo hayas podido comprender. ¿Sí, mi estudiante? Joven, ¿qué estaría ahí entonces, mis estudiantes? A ver, ¿qué sería? En el condicionamiento clásico, Pavlov, con su experimento, identificó a la campana como estímulo neutro, genial, es así, claro, y para convertir
Y para convertir en estímulo condicionado, es decir, para que la campana, miren jóvenes, para que la campana se convierta ¿en qué? En estímulo condicionado, primero es neutro, pero para que se convierta en estímulo condicionado, es decir, para que la campana produzca salivación en el perrito, para que produzca salivación en el perrito, con qué se lo tuvo que asociar? Claro, campeón, excelente, muy bien, tigre. ¿Se lo asoció con qué? Con la comida, porque es como que la comida le pasa sus propiedades a la campana, de tanto asociarlo con la comida. Entonces, cuando un momento, cuando escucha la campana, y el perro comienza a salivar. Pero con la campana, repito, ¿con qué se asoció? Con la comida. Entonces, buscamos acá. ¿Era necesario asociar la comida con no, la comida con el sonido de la campana? Sí, la caja, jóvenes, ¿ya? Era necesario asociar, ¿ya? Asociar la comida con el sonido de la campana, claro. ¿Ya? Eso es así. Pero no te olvides, por favor, que eso tiene que seguir un orden. Profe, ¿qué orden? No es que primero tú presentas la comida y luego suena la campana. Presentas la comida y suena la campana. Si lo haces así, no va a haber condicionamiento. Para que ocurra el condicionamiento, se tiene que hacer en el orden siguiente. Suena la campana y presentas la comida. Suena la campana, presentas la comida. Vuelves a sonar la campana, inmediatamente, tiene que ser rápido, ¿ah? Presentas la comida. Entonces, ahí el perro, claro, es como que ya va a asociar sonido de la campana es igual a comida. O sonido de la campana, ah, ahí viene la comida. Lo asocia, pues. ¿Ya? No te olvides, por favor. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya? Muy bien. Esto, claro, va a quedar grabado, mis estudiantes. Ahí revísalo, ponle pausa, analízalo, para que, para nadie sabe, de pronto para el siguiente sumativo o a lo mejor para el examen ordinario, el 6 de abril, ¿sí? El 6 de abril pueda venir un problema sobre el tema de condicionamiento. Y yo estoy seguro que con este ejemplo que hemos dado, bastante práctico, con ejemplos de la vida diaria, estoy seguro, campeón, que vas a poder resolver ese problema sin ninguna dificultad. Genial. Muy bien. A ver, ya, pregunta 91. ¿Es utilizado por la psicología? A través de este se observa el comportamiento, ya miren, datazo, se observa el comportamiento de otra persona, ya, registrando, otro dato más, miren, primero se observa el comportamiento de otra persona, registrando y analizando lo observado. Miren, lo observado. ¿Notaron acá? Miren, lo observado, ¿ya? Ahí está. De manera, pues, objetiva. Corresponde al método. Definitivamente esa pregunta nos lleva a recordar el tema de los métodos que existen, ¿no? De investigación en la psicología. Y bueno, jóvenes, en realidad yo le llamaría, pues, diseños de investigación. Jóvenes, los diseños de investigación que se emplean, pero bueno, hay algunos que colocan pues como método, ¿no? Método. Que no quisiera un poco entrar en ese tema. Si tengo yo el video de la explicación, está, no sé si el video 4 pero está en el canal, revísalo. Pero según lo que nos comenta acá, jóvenes, para hacerlo así sencillo y entendible, ese método, utilizando acá su lenguaje, este método, utilizado por la psicología, que tiene que ver con la observación del comportamiento de otra persona y que además implica el registrar lo que tú estás observando para luego analizarlo, definitivamente hace referencia al método extrospectivo, ¿ya? Estro es un observar, es un mirar hacia afuera, a diferencia de la introspección, porque recuerda que la intro es dentro. Entonces, introspección es mirarse hacia uno mismo, mirarse
internamente, ¿no? Y pues, ¿qué vas a observar? Vas a observar tus fortalezas, tus debilidades y muchas cosas más. Que aunque es un método bastante directo, tiene acceso directo a tu mente, es un método bastante controversial porque la persona muchas veces como seres humanos, si te das cuenta sobre todo de algún defecto, entonces lo que haces es negar, ¿no? Por ejemplo, tú descubres en ese analizarte a ti mismo, en ese mirarte a ti mismo, descubres que a lo mejor eres una persona bastante celosa. Sin embargo, encubres esos celos, ¿no? Dices, no, yo no soy celoso. Entonces, aunque la introspección tiene acceso directo a tu mente porque solamente tú eres consciente de lo que piensas, solamente tú eres consciente de lo que sientes, tu naturaleza humana te va a llevar muchas veces a ocultar esa característica que no te agrada. En cambio, cuando se trata de un mirar hacia afuera, o sea, ya no te vas a mirar a ti, sino vas a mirar la conducta de otro, ya jóvenes, eso se llama extrospección. Extro es fuera, extrospección. ¿Sí, jóvenes? Solo que también hay que tener cuidado porque en realidad, miren, para que sea extrospección, esa conducta que tú vas o ese comportamiento que tú vas a ver en la otra persona, tiene que ocurrir en un ambiente artificial, en un ambiente que ya tú hayas acondicionado, amoblado, ¿no? Por ejemplo, en un laboratorio, quiero observar esa conducta tal, esta conducta, a ver, en este sujeto de jóvenes, porque si tú observas el comportamiento de esa persona, ojo, en su ambiente natural, en su hábitat natural, a ello se le llama no introspección, sino se le llama observación naturalista. ¿De jóvenes? Observación naturalista. En cambio, la extrospección sucede, claro, también es observar esa conducta, pero ya no en su ambiente natural, sino en un ambiente artificial. ¿De jóvenes? Pero bueno, aquí no nos plantea de forma genérica. Se observa el comportamiento de la otra persona, ya registrar para luego su posterior análisis de lo que se ha observado. Jóvenes, sería la extrospección. Jóvenes, bien. En todo caso, como te digo, si quieres un poquito profundizar y todo eso, pues puedes ver la parte teórica. Recuerda que la teoría es importante, muchachos. Es muy importante. ¿Sí? Te lo digo así con todo el cariño, de todo corazón. Maneja teoría, es importante. La teoría te va, con el tiempo, te va a ayudar sobre todo a ser más rápido. Pero si tienes todo interiorizado, lees, como alguno dice, no, profe, al ojo nomás, rápido. Claro, sí, pero eso también tiene que ver, claro, a mayor práctica, pues, ¿no? Te haces más experto, más ducho, pero definitivamente, pues, la teoría interviene bastante para que tú puedas resolver los problemas también. A ver, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien, a ver, ¿cuál de las escuelas psicológicas sostiene que la organización perceptual no requiere de aprendizaje? Pregunta regalada, ¿saben por qué, jóvenes? Porque si me está diciendo, miren, palabra clave, organización perceptual. ¿Cuál es la escuela psicológica que su objeto de estudio es la percepción? Otro dato más, datazo. Su aporte fue las leyes, ¿ya? Las leyes de la percepción. Ujú. Las leyes de la percepción. Claro, fue la escuela gestáltica, pues, la escuela gestal. Ahora, ¿a qué hace referencia cuando menciona que la organización perceptual no requiere del aprendizaje? Pues los gestálticos, cuando comenzaron a estudiar los principios, las leyes de la percepción, principios o leyes de la percepción, descubrieron de que es como que el cerebro tiene ciertos ordenadores, ¿ya? Innatos, que hacen que ya uno estructure, vea como un todo al estímulo. Ya no es producto de por ejemplo, se me ocurre, mire, una ley de la percepción, para que esto pueda ser más comprensible. Se me ocurre ahorita la ley
de proximidad. ¿Y en qué consiste, profe, la ley de la proximidad? Que es una ley de agrupación de estímulos. La ley de la proximidad, jóvenes, nos dice que el cerebro tiene la tendencia a las cosas que están juntas una de otras, o sea, que están pegadas, el cerebro tiende a agruparlas y los ve como un todo. O sea, si aquí está, por ejemplo, una plancha, un tenedor, una mesa, ¿ya? Como están pegados, el cerebro no lo ve de forma aislada, no lo ve mesa, tenedor, plancha, no, lo ve como un todo, lo agrupa. ¿Pero por qué lo agrupa? Por estar cerca el uno del otro. Esa es la ley de la proximidad. ¿Ya, jóvenes? Dice que el cerebro, en realidad, tiene la tendencia a ver las cosas como un todo. Ya no lo ve de forma así aislada, lo ve como un todo. Cuando nos dice, cuando tú ves, por ejemplo, un árbol, tú no ves por un lado las ramas, por otro lado ves el tronco, por el otro lado ves las hojas, ¿no? Lo ves como un todo. Tu cerebro lo configura como un todo. ¿Ya, jóvenes? Eh, Otra ley, por ejemplo, de la proximidad, muy aparte de la proximidad, a ver, se me ocurre la ley de la semejanza. ¿En qué consiste, profe, la ley de la semejanza? Que es una ley de organización perceptual, es una ley, repito, de organización perceptual. ¿Qué nos dice la ley de semejanza? Que nuestro cerebro, como te repito, ellos creían que tienen ciertos ordenadores de forma innata, como que ya naces con eso, tienen ordenadores que hacen que, por ejemplo, las cosas que se parezcan, que son semejantes, de ahí viene el nombre, que son semejantes, parecidas, se agrupan. Por ejemplo, si tienes acá cuadrado, 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 y aquí triángulo, 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 tú no vas a unir cuadrado con triángulo, no. O sea, tú vas a unir allá. ¿Cuántos grupos hay acá? Profe, hay dos. ¿Cuál? El grupo de cuadrados y el grupo de triángulos. El cerebro, jóvenes, tiene esa tendencia de agrupar como un todo, de unir como un todo a los objetos que comparten características semejantes, características iguales, objetos que se parecen. Es otra ley de la percepción. Y ellos mencionaban que eso no dependía del aprendizaje. O sea, es como que nadie en la vida te dijo, cada vez que tú veas cuadrados así, tienes que agruparlo, ¿ah? Tienes que agruparlo. Así como yo lo estoy haciendo, mira. ¿Ya ves? Así tienes que agruparlo. O sea, eso no es fruto de la experiencia, no es porque nadie te lo enseñó. No es que tampoco nadie te dijo, a ver, Juancito, cada vez que tú veas objetos que están cerca el uno del otro, tienes que agruparlo, ¿ah? Tienes que agruparlo. No, ellos dicen que es uno, los gestálticos, la escuela gestal, mencionan que ya nuestro cerebro tiene como ciertos ordenadores que hacen que tú agrupes, ¿ya? Como de forma innata, ya tu cerebro hace eso. Por eso que le llaman leyes de la organización perceptual. Por eso que también su frase es que el todo es más que la suma de las partes, el todo. ¿Los jóvenes? Y bueno, para la redundancia, pues ellos sostuvieron que las leyes de la organización perceptual no dependen de la experiencia, ¿ya? No depende, es innato. Fueron los gestálticos, ¿ya, chicos? Acuérdate, cuando tú escuches percepción, al toque nomás, gestal, escuela gestal. Es una escuela que surgió en Alemania. Claro, ¿con qué autores? A ver si se acuerdan, Wertheimer, Kafka y Kohler. Wertheimer, Kafka y Kohler, ¿ya? Gestal. Bueno, ahí ponemos la gestal. ¿Qué más, mis estudiantes? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, nos pregunta. Ya, esta pregunta nos hace recordar al tema de bases biológicas, ¿ya? De bases biológicas del comportamiento. Y nos dice, son funciones básicas. ¿De qué? Del sistema nervioso. Y cuando hablamos del sistema nervioso, tenemos que hablar del cerebro. Profe, pero el cerebro solamente, o el sistema nervioso solamente determina nuestro comportamiento. No solamente, también está el sistema endocrino, que tiene que ver con lo hormonal, pero aquí no nos está preguntando sobre el sistema endocrino, solamente el nervioso. Por lo tanto, tendremos que fijarnos más sobre el aspecto cerebral. ¿Jóvenes? Entonces, en ese sentido, pide cuáles son las funciones básicas del sistema nervioso. Y bien, para resumirlo así, jóvenes, las funciones básicas del sistema nervioso son tres nada más. Y lo voy a colorear por aquí, para luego ya. Tiene una función sensitiva, tranquilo, no te preocupes. Yo ahorita te lo voy a explicar brevemente, ya no quiero ser tan muy extenso, por favor.
Espero que me puedan algunos comprender, porque en realidad a mí me gusta ser muy, muy específico, muy detallado. Nada me costaría, repito, solamente decir los 93 chicos, ya la C, la B, la D. No, pues no habría sentido. El tema es que tú realmente comprendas. A ver, ya lo estoy aquí. Ya. Esas son las tres funciones básicas, jóvenes. Te lo explico así rapidito. Las funciones básicas del sistema nervioso es la función sensitiva, la función motora e integradora. Pero funciona así, miren, y justamente te vas a acordar del tema de la sensación. ¿A qué se refiere con la función sensitiva? La función sensitiva, jóvenes, del sistema nervioso. Que bueno, nosotros tenemos órganos receptores, ¿no es cierto? Órganos receptores para cada sentido. El órgano receptor, por ejemplo, del sentido del tacto, tu órgano receptor es la piel. Cuando uno recibe, para que estos receptores se activen y generen una información, un impulso nervioso, tú sabes que es necesario un estímulo, ¿ya? Que impacte, que impacte. Jóvenes, al impactar, al impactar en tu órgano sensorial, en este caso en la piel, al impactar, se va a provocar una transducción, un cambio de energía, porque la presión es un tipo de energía mecánica, pero tú sabes que el lenguaje de tus neuronas es ¿qué tipo de energía? Correcto, energía eléctrica. Entonces, a esa conversión de un tipo de energía a otro tipo de energía se conoce como transducción. Cuando ya hay esa transducción, jóvenes, y ahí mismo en el receptor, en este caso que es la piel, el ejemplo que estamos colocando, se va a producir el impulso nervioso. El impulso nervioso, jóvenes, que está acá, miren, me pongo un poquito más atrás, ¿ya? Para que se pueda percibir, notar mejor. Este impulso de acá, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a viajar por acá, miren, miren, por todo, a ver, por acá, ¿sí? Por toda mi mano, ¿ve? Por acá, por acá, por acá, sube, 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 llega a la médula, sube, sube al encéfalo, ¿no? Viaja hasta acá, ¿ya? Esa es la función sensitiva. Jóvenes, llega acá, miren, la función sensitiva. Y recuerda que en el cerebro llega, por ejemplo, si es del tacto, se me ocurre, llega eh, el dolor, la presión, la textura, ¿no? O sea, la textura, por ejemplo, la textura, si es liso, rugoso, jóvenes, la textura, ¿qué sería? Una sensación, una sensación. Eh, la presión, otra sensación, ¿sí? O sea, son sensaciones, tienen acá. Otro, por ejemplo, el estímulo visual. Tú sabes que va a llegar. ¿A dónde va a llegar, jóvenes? A través del nervio óptico, ¿a dónde va a llegar? Claro, al occipital. ¿Y qué va a llegar? ¿Qué sensaciones va a llegar ahí? Repito, ¿qué sensaciones va a llegar ahí? Al occipital. Va a llegar el color, la forma, el movimiento, la profundidad, ¿ya? Llega ahí. Y así para cada sentido. ¿Ya, jóvenes? Llega. Repito, la forma, por ejemplo, la forma de lo que tú ves, ¿cómo es la forma? Rectangular, cuadrado, círculo, lo que tú quieras. Esa forma, la forma es una sensación. El color es otra sensación, el color. El movimiento es otra sensación. Estás captando. Ahora, jóvenes, hasta ahí todo está quedando claro. El área, o sea, una función básica es sensitiva. Claro, pues, ¿no? Viaja y llega acá al cerebro, sensitiva. ¿Ya, jóvenes? Sensitiva viene de sensaciones, pues, de las sensaciones. ¿Ya? Ahora, ya te expliqué, por ejemplo, que en el sentido visual llega el color, la forma, el movimiento, la profundidad. Llegan ahí. Y jóvenes, cerca, ahí nada más, que se considera, por ejemplo, como la corteza secundaria, ¿ya? Hay cortezas de asociación. Y esa corteza de asociación, jóvenes, ¿de qué se encarga? Su mismo nombre dice, ¿de qué se encarga? De asociar, de
unir, de integrar, integrar. Profe, ¿qué integra? Integra cada sensación captada. En este caso, el ejemplo es de la visión. O sea, va a unir, va a integrar el color con la forma, con el movimiento, lo une. ¿De jóvenes? O sea, a la corteza asociativa no le llega directamente el estímulo del órgano receptor. O sea, no recibe el estímulo directo de los órganos receptores. Los órganos receptores llegan a un área primaria, se llama, un área primaria del lóbulo occipital. Llega a esa área primaria. ¿Qué llega a esa área primaria? ¿Qué llega? El color, la forma, el movimiento. Y ahí se queda. Ahora, el lóbulo occipital va a comunicar esas sensaciones que ha captado, que es el color, la forma, el movimiento. ¿A quién le va a comunicar eso? Muy bien, a la corteza integradora, llamada también a la corteza asociativa. La corteza asociativa, su chamba, su función es que va a unir, va a integrar, va a asociar esos estímulos. Esos estímulos están aislados, pero este le va a dar un match, lo va a unir, lo va a juntar, ¡plá! Lo junta. Los jóvenes los junta, los procesa y nuevamente pues, va a dar una respuesta. Los jóvenes, muy bien, esto que te he explicado, y eso solamente, jóvenes, ahí me extendería, pero ahí solamente sería la corteza asociativa o integradora, unimodal, porque solamente está integrando las sensaciones de un solo sentido, es decir, del sentido visual. Pero también hay otra corteza asociativa, que es la corteza asociativa terciaria. Y la terciaria, jóvenes, son para unir ya sensaciones multimodales, o sea, no solamente del visual, sino auditivo. ¿Qué más? Auditivo, este, varios más, o sea, varios sentidos más. Se me ocurre, si yo, eh, a ver, detecto un carro, ¿no? Un carro que viene, o sea, no solamente voy a captar el color del carro, miren, no solamente voy a captar la forma del carro y tampoco no solamente voy a captar el movimiento del carro, ¿no, jóvenes? Porque hasta ahí sería unimodal, ¿sí o no? Solamente estoy utilizando la vista, pero también entonces voy a captar, ¿ya? También la corteza terciaria, que es asociativa, que además va a integrar. También va a integrar, a lo mejor se me ocurre, el sonido que hace el carro. Si ya también une el sonido, ¿qué estaría uniendo? ¿Qué información de qué sentido? Claro, auditivo. Entonces, hay cortezas asociativas terciarias, pero recuerda, la terciaria ya integra, asocia, une sensaciones de más de uno de los sentidos. Puede unir el olfato con la audición, con la visión. O sea, ya son cortezas más que tienen su función, pues cada uno. Jóvenes, cuando solamente une de un solo sentido, es corteza asociativa secundaria, pero cuando ya es más sentidos, es la terciaria. Jóvenes, entonces ahí les he explicado la función integradora, miren, ¿ya? Integradora. La sensitiva o de la sensación, ya les expliqué. Llega la sensación de color, llega la sensación de forma, llega la sensación de movimiento. Bacán, se queda ahí. Cumplir su función de sensitiva. Pero ahora entra la otra función, la integrativa. Agarra cada una de las sensaciones y ¡plá! Hace match, lo une, lo junta. ¿Ya? Miren, y ahí cumple la función integradora. ¿Y cuál sería la motora? Que luego de procesar también, jóvenes, pues se va a emitir una respuesta. Motor viene de movimiento. Entonces, es una función básica también del sistema nervioso, el área motora, que controla el movimiento voluntario. El movimiento. Todo lo que es movimiento, jóvenes, es
motor. Lo motor es movimiento. Entonces, joven, estas son las funciones básicas del sistema nervioso, no te olvides. ¿Ya? Función sensitiva, con las sensaciones que llegan acá a través de los órganos receptores que son los que captan por los estímulos, ¿ya? Tenemos la función integradora, que son cortezas asociativas, secundaria, corteza asociativa terciaria, que su función, su chamba, su trabajo es unir esas sensaciones, los une, ya jóvenes, y luego comunica al área motora, porque hay un área motora, también hay áreas motoras, y las áreas motoras, las cortezas motoras, se encargan de producir el movimiento. Excelente, Tigre. Muy bien, campeón. Te felicito. Ese es mi gente. Esos son mis estudiantes. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí están las tres funciones básicas del sistema nervioso. Sensitiva, integradora y motora. Uno, 2 y 4. La clave que era, besitos, jóvenes. Espero que hayas marcado esa. Espero que sí. Y si no, igual este video está quedando grabado para que lo puedas revisar. Y por último, esta pregunta, bueno, vino en humanidades, para la Facultad de Humanidades, ya no vino para medicina, enfermería, vino para humanidades, ¿ya? Y es la siguiente, y también lo vamos a resolver. También hace referencia a la temática, jóvenes, de bases biológicas del comportamiento humano, porque miren lo que nos dice. Dirige las actividades de los órganos internos. Ajá, miren, dirige. Datazo, ¿ah? Miren, dirige. ¿Pero qué dirige, mi profe? ¿Qué dirige? Acá te estoy diciendo, actividades de los órganos internos. Pero, profe, ¿qué actividades? Acá también te dice, ¿qué actividades? La respiración, latidos del corazón, incluso la temperatura corporal. ¿Ya? Si tú te das cuenta, mis estudiantes, si ustedes se dan cuenta, son funciones involuntarias. Son funciones en las cuales tú no tienes control sobre ellas. O alguien aquí tiene control sobre, por ejemplo, los latidos de su corazón. Alguien aquí puede decir, corazón, quiero que latas más rápido. Baja el kick, late menos. Ahora late más. Ahora late menos. Ahora más. Ahora menos. ¿Alguien puede hacer eso? ¿No? O sea, estas son funciones, jóvenes. Característica número uno. Para empezar, son funciones vitales. ¿Por qué vital? Vital viene de vida. O sea, son funciones que nos mantienen con vida. Imagínense que no podemos respirar. Imagínense que nuestro corazón no latiera. O sea, no tendríamos vida. Son funciones vitales, funciones que, déjame decirlo así, nos mantienen con vida. Valga la redundancia. Característica número uno, entonces, funciones vitales. Y característica número dos, son funciones que tienen que ver, claro, involuntarias, pues, ¿no? De control involuntario. Porque ya no, tú no tienes control sobre ellas. Entonces, jóvenes, ¿qué estructura, ya, qué estructura se encarga, dirige esas actividades, la respiración, latidos del corazón, incluso regular la temperatura también? Que son funciones, valga la redundancia, funciones vitales que te mantienen con vida. Y que dicho sea de paso, si se lesiona, pues pierdes la vida, deja de existir. Lo voy a explicar con este esquema, ¿ya? Para que sea más entendible. Muy bien, todo lo que tú estás viendo acá, jóvenes, que lo hemos estudiado en clases varias veces, ¿sí? Claro que sí, ¿ya? Ahí el gran Eddie, Diego, Manuelito, ¿ya? Jóvenes, Ángela, Fernanda, ¿ya? El gran Esteban, jóvenes, el gran Simón, todos, toda esa gente brava ahí de la academia Star Academy y otras academias también. Escuchen, jóvenes, escuchen. Eh, todo lo que tú ves acá es encéfalo, ¿ya? No me vayas a decir solamente cerebro. El encéfalo está compuesto por tres estructuras. El cerebro, que la mayoría siempre dice cerebro, cerebro, ya. El cerebro forma parte del encéfalo. El encéfalo es todo esto, miren, jóvenes, todo esto de acá. El encéfalo está formado por, primera estructura, cerebro.
que también es llamado, son los lóbulos, jóvenes, son los lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal, occipital, son los lóbulos, ¿ya? Son los lóbulos, o los hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Son los lóbulos. Es el primer componente del encéfalo. Segundo componente del encéfalo, el tallo cerebral, o tallo encefálico, o tronco cerebral también se le conoce, ¿ya? Tallo, tronco, mire, acá está, ¿ya? Y a su vez, el tronco cerebral, o el tallo, tiene tres subestructuras, mire. El mesencéfalo, el puente de Barolio, mire, o también se conoce como la protuberancia anular. Y por último está el bulbo raquídeo. Los tres forman el tallo, ¿ya? El tallo. Entonces, recordamos, cerebro, tallo y por acá abajito el cerebelo. Ahí están las tres estructuras del encéfalo, del encéfalo. El cerebro es una parte del encéfalo, pero es una nada más. Falta el tallo y ya. Bueno, de estas tres estructuras, mis estudiantes, ¿cuál es la estructura que controla, escúchame bien, las funciones vitales que te mantienen con vida? Excelente, campeón. Muy bien. Me da una respuesta genérica, pero es válida, porque me dices el tallo, ¿ya? El tallo. Que dicho sea de paso, aquí también está la función, la formación reticular, que es aquella que nos mantiene que regula el ciclo del sueño y la vigilia, ¿ya? Que nos mantiene despiertos y que también nos va a inducir al sueño. Pero bueno, la pregunta es precisa. Nos dice que dirige las actividades, respiración, latidos y, bueno, y temperatura corporal. Y está bien, las funciones vitales las regula el tallo cerebral, pero acá hay un problema. Profe, no hay tallo. Ya, es una pregunta más detallada. Me gusta este tipo de preguntas. Por lo que yo siempre te digo, tienes que estar preparado para todo, con fuerza, como todo guerrero. ¿Por qué? Porque ahí te han preguntado, ¿no? Ya, tú dices que es el tallo, pero ¿qué parte del tallo? ¿El mesencéfalo, el puente de Barolio o el bulbo? ¿Cuál de estos tres, que forman el tallo cerebral, cuál de estos tres está encargado de la respiración, de los latidos del corazón e incluso de la temperatura corporal? Claro, puede que ahí, profesor, eso sí no sé, no solamente sabía que estaba en el tallo, ya, pero ¿en qué parte? Pues bueno, si no te lo mencioné, bueno, ya ahora espero poder restituir, ¿no? Esa parte que a lo mejor quizás no lo dije en clase, pero si lo dije, bien, si no lo dije, pues bueno, miren jóvenes, de estas tres, la que está encargada específicamente con la respiración, con la regulación del ritmo cardíaco, ya, incluso también también con la temperatura, es el bulbo raquídeo, jóvenes, ¿ya? No se vayan a olvidar. El bulbo raquídeo, jóvenes, esta estructura de acá, que forma parte del tallo, es la encargada específicamente de las actividades de estos órganos internos, ¿ya? Miren, de la respiración, de los latidos del corazón, todo esto. Jóvenes, es el bulbo raquídeo. Claro, está bien lo que me dijiste, ¿no? Que las funciones vitales están en el tallo, pero para el que no sabe, como que aquí en la Universidad del Santa ha querido ver si realmente el estudiante domina el tema. Claro, si había aquí tallo cerebral, yo sé que tú de frente, tallo o tronco cerebral, pero aquí te he preguntado qué parte del tallo. Y bueno, en realidad la parte, de las tres partes que forman el tallo, de las tres partes, o sea, mesencéfalo, puente de Barolio y el bulbo, es el bulbo el que controla la respiración, latido del corazón. Eso quiere decir que si el bulbo raquídeo se lesiona, puede haber una muerte súbita, una muerte instantánea. ¿Jóvenes? Miren, son todas las preguntas que nos han venido en este primer sumativo. Nuevamente, de hecho, extenso el video. Esta clase va a quedar grabada también para que lo revises a detalle. Pero bien, ha sido todo un placer, sinceramente. Me ha gustado mucho estas preguntas.
que ha planteado en su examen en la Universidad Nacional del Santa. Y bueno, pues campeón, a seguir preparándose, a seguir preparándose, no bajar la guardia, seguir estudiando con mucha constancia y perseverancia. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.